Hola, buenas. Hoy día vengo a mostrar este código de MATLAB que sirve para obtener los datos de un motor de inducción. Bueno, empezando, mencionaremos la relevancia de este motor de inducción. Bueno, hoy en día en la industria es muy importante este motor, ya que es uno de los más usados para trabajos. Bueno, este motor, ¿por qué es uno de los más usados? Es debido a su confiabilidad, a su poco mantenimiento, que se traduce a bajo costo. O sea que es barato. Es eficiente a comparación de un motor de corriente continua que es el que se ocupaba antiguamente, ya que la eficiencia de un motor de corriente continua sabemos que es muy baja en comparación a uno de inducción. Uno de inducción tiene, no sé, los motores hoy día trabajan cerca de los 95% de eficiencia, 90 y algo, una típico. Entonces, los motores de corriente continua trabajan normalmente en 80% o 70 incluso de eficiencia, o sea, de rendimiento. Entonces, era bajo, la diferencia es mucha. Entonces, por eso se ocupa más motores de inducción en la industria hoy en día. Luego tenemos aplicaciones que de este tipo de motor. Este tipo de motor se ocupa más en equipos de movimiento continuo, tipo cinta transportadora, tenemos ascensores igual, ¿ya? Donde se requiere un movimiento continuo de una carga. Y entonces pasamos al código. El código que tenemos este código que nos va a permitir recolectar los datos nominales del motor, ya sea la potencia, el voltaje, número de polo, frecuencia y tipo de conexión. ¿Ya? Acá lo definimos, siendo el tipo de conexión uno para delta, 2 para estrella. En este caso tenemos un motor de 8 HP, 220 volt, 8 polos, frecuencia 50 y la conexión estrella. ¿Ya? Y tenemos estos datos de ensayo que se ingresan en este orden. Un voltaje de rotor bloqueado, corriente de rotor bloqueado y potencia del rotor bloqueado. Lo mismo con el vacío. ¿Ya? Y se ingresan acá. Luego tenemos la resistencia media, que es de 1.22 en este caso, ¿ya? En esta parte de acá, de la matriz, se ingresará el valor de la resistencia media continua, ¿ya? Luego, al lado, que es 1.3 en este caso, vendría siendo el factor Skin. En este caso es un 30% mayor, o sea, 1.3. Luego, calculamos acá la resistencia simplemente, ya una multiplicación de este con este. Asignamos los nombres a cada dato, ya de los ensayos igual. Y pasamos a la primera que es la tipo conexión. Verificamos el tipo conexión. Ya que sabemos que cambia si una conexión delta o estrella. Ya va a cambiar, va a cambiar su voltaje si es de línea de fase o corriente si es de línea de fase. Por la raíz de 3. Bueno, dependiendo de si es uno que sería delta, se va a este apartado. Si es 2 se va a este apartado. ¿Ya? Donde de los dos apartados obtengo yo un R1, que en este caso se va a multiplicar por un 3 medio o un medio. De esa forma tengo mi primer parámetro que es el R1. Ahí también agregué esto de que en caso de que no se ingrese ni uno ni dos, tire simplemente error. ¿Ya? Luego nos vamos a la potencia, como sabemos que son potencias de fase, la dividimos en 3. Y ensayo, acá tenemos el ensayo rotor bloqueado, o sea, todo el procedimiento matemático. Ya donde en R equivalente, que es la potencia dividido en la corriente al cuadrado, y lo demás. Luego despejamos las variables, el R2, el X1 y el X2, ¿ya? Que lo obtenemos aquí del criterio de que es X equivalente dividido en 2 va a ser igual a X1 igual a X2. Luego lo mismo con el ensayo vacío y obtenemos los parámetros que son el RFE y el XM. Aquí son el R2, X1, X2. Bueno, y el R1 que lo logramos acá al principio, el primero que conseguimos. Luego de eso pasamos los valores por unidad. Con esto definiendo las bases primero, que es una potencia base, un voltaje base, un Z base y una corriente base. Bueno, luego lo primero que se nos pide es mostrar estos parámetros en la consola, ¿ya? O sea, uno ingresa los valores las características del motor y su ensayo y nos va a arrojar directamente este código sus valores de R1, R2 en por unidad y en valor real, o sea, valor en ohm, ¿vale? Entonces uno lo ingresa y te da los datos de esta forma, ¿vale? En este caso vemos que R1 es 0.79 y así respectivamente.
Luego nos vamos a los escenarios. Nuestro primer escenario va a ser graficar al motor en un comportamiento natural de sí mismo. O sea, cómo se comporta el motor desde un deslizamiento 1 hasta un deslizamiento casi cero. En este caso definimos aquí el deslizamiento, el voltaje por unidad, la velocidad síncrona, ya que 120 por F dividido en los polos, lo pasamos al tiro a radianes por segundo, multiplicándolo por 2pi60, ya, y después por unidad. Y después que hacemos acá, sacamos equivalentes de este para obtener la corriente de entrada. Una vez que sacamos toda la resistencia serie y paralelo, obtenemos la corriente de entrada, que es con esta. Luego con esa corriente sacamos el voltaje en la impedancia que obtenemos del paralelo para poder sacar su voltaje y de esa forma sacar la corriente del rotor, que es la que nos interesa para el torque eléctrico. ¿Ya? Bueno, calculamos el torque eléctrico, todo esto, y tenemos acá. Luego también se nos pide graficar, aparte de torque y velocidad, se nos pide graficar corriente de entrada y potencia salida. Entonces, para la corriente de entrada sabemos que I1, para el torque es con la corriente I2, y para la potencia salida necesitamos esto. Potencia salida va a ser igual a la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Ya en este caso las pérdidas mecánicas son cero, por lo que sería potencia salida igual a potencia mecánica interna. Ya, esto es netamente porque torque en el eje es igual a torque eléctrico. Entonces la potencia mecánica interna la obtenemos de esta forma, torque eléctrico por la velocidad mecánica, y así obtenemos eso. Y acá tenemos la gráfica. La voy a mostrar por acá porque se apretó como correr el código. Se me para la grabación, ya me pasó ya como 2 veces ya, que estaba como en 30 minutos o 25, por ahí se me paró. Se me paró la grabación. Bueno, vamos con el primer caso, que es la gráfica de torque versus velocidad mecánica. ¿Qué nos dice esta gráfica principalmente? Nos da el torque de partida, que es aproximadamente 0.22, por ahí más o menos, Brox. Sí, ahí está, 0.22, no, 0.23. Vendría siendo nuestro torque de partida. Bueno, esta gráfica es muy conocida, es la gráfica principal de todo motor de inducción, donde sabemos que existe una zona estable y una zona inestable. Ya esta zona estable e inestable, el punto de ruptura vendría siendo el torque máximo. El torque máximo que está por acá, que estoy señalando, es aproximadamente 1.5 por unidad. Entonces a partir de ahí, para la derecha sería la zona estable, la zona de trabajo del motor. Y la zona inestable es, bueno, toda la que vemos acá, que es la que no se trabaja. Eh, Eso no dice el torque máximo, el torque de partida, ¿ya? La velocidad mecánica cómo va disminuyendo a menudo, o sea, a medida que el torque disminuye, la velocidad, perdón, la velocidad mecánica va aumentando. Ahí está, lo dije al revés. ¿Por qué? Porque ahí vemos el tema de la carga, por cómo influye la carga en el motor. Bueno, vamos con la figura 2. Acá tenemos la corriente de entrada, que bueno, ahí voy a mostrar el tiro cómo la calculé. Bueno, sí la calculé, sí la mostré. Vemos cómo la corriente de entrada tiene una corriente elevadísima al comienzo. Ya, esto nos habla sobre la corriente inrush, la corriente de partida, que se presenta en bueno, no sé, los circuitos magnéticos y de por sí en los motores. ¿Ya? Uno está relacionado a los motores y otro está relacionado al circuito magnético, ya las reactancias. Bueno, vemos que la corriente, como digo, es muy alta, es casi 5 veces la nominal, ¿ya? Y a menudo que va aumentando la velocidad, esta va bajando, ya hasta llegar a muy bajo por acá sale, muy bajo, no sé por ahí será, ¿ya? Eso es cuando está en régimen nominal. Eso es lo que podemos rescatar de esta gráfica. Luego tenemos la de potencia de salida contra velocidad mecánica, que es casi igual que la de torque. ¿Por qué? Porque bueno, están relacionadas directamente con la fórmula, que es la potencia de salida igual a torque en el eje por la velocidad mecánica. Entonces, solamente que acá parte de cero. ¿Por qué? Porque en un comienzo la velocidad es cero. Entonces, como la velocidad es cero, la potencia de salida va a ser cero. Eh, Eso es lo que podemos rescatar de estas tres gráficas, que es el comportamiento natural del motor. ¿Ya? Ahora vámonos, perdón, vámonos acá. Siguiente escenario, que es efecto de la carga en el motor. ¿Ya?
Entonces vamos a evaluar lo que es la velocidad versus bueno, la potencia de salida, la que vamos a ver en todos los casos. Va a variar lo que es la velocidad, rendimiento, corriente de entrada, factor de potencia y deslizamiento. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos definiendo nuestro deslizamiento. Como sabemos, vamos a estar trabajando en un régimen estable. Entonces definimos que nuestro deslizamiento va a ser aproximadamente entre 0.001 y 0.0194. ¿Ya? Sabemos que el deslizamiento normal que trabaje en régimen normal es de aproximadamente no más del 5%. Por eso definí esto. Bueno, acá hacemos nuevamente todo con ese nuevo deslizamiento, calculamos todos los parámetros para poder calcular una corriente de rotor y corriente de entrada, también torque y también velocidad. Ya, entonces para el primer caso va a ser gráfica de velocidad versus potencia de salida, que la obtenemos acá mismo, igual que antes. Y después gráfica de rendimiento. Con el rendimiento necesitamos una potencia de entrada y una potencia de salida. Entonces la potencia de salida es la misma que antes, solamente que con el deslizamiento nuevo. Y la potencia de entrada la vamos a sacar de la fórmula de esta de acá, que la había anotado por acá. S por B por I conjugado, ¿ok? Ya acá sale este el I conjugado y este el voltaje simplemente. Luego la parte real de esto vendría siendo la potencia de entrada que absorbe la red, ¿ok? Entonces de esa forma sacamos el rendimiento y luego lo graficamos acá. Luego tenemos la gráfica de corriente de entrada versus y bueno acá del parámetro que obtuvimos por acá vamos a tener esta gráfica. Por acá está, si no me equivoco, graficamos I1 magnitud operación. Por eso le puse ese nombre. I1 magnitud y después la O de operación. Por acá está. Me apretémoslo para que se vea mejor. Ahí está. De ahí lo sacamos. Ya, estaba usando solo la magnitud. Por eso el comando de apps, que es como de valor absoluto. Verdad. Luego de eso, vamos a graficar el factor de potencia. El factor de potencia lo sacamos en la fórmula de la activa dividido en la aparente. ¿Ya? Entonces sacamos la variante que vendría siendo esta de la misma forma y luego usamos su magnitud nomás y ahí está, sacamos el factor de potencia de esta forma y lo graficamos. Luego tenemos el deslizamiento bueno, el que ya tenemos, con la potencia sería que también tenemos y lo graficamos. Ahora analizamos un poquito las gráficas. Primero tenemos la velocidad versus potencia de salida. Vemos cómo a medida que va aumentando la potencia de salida, ¿ya? Es decir, que básicamente se va aumentando la carga requerida, perdón, el torque requerido por la carga, entonces la velocidad va a ir disminuyendo. Eso es algo lógico, que podemos ver que a menudo que le vamos poniendo más peso al motor, la velocidad va a disminuir porque le va a costar más mover esa carga, ¿ya? Eso nos dice esta curva. Luego tenemos la del rendimiento. Con el rendimiento pasa exactamente lo mismo. En el comienzo el rendimiento es súper bajo, ¿ya? Luego se sabe que el rendimiento óptimo se obtiene cerca del 70%, sí, por ahí aprox, del 70%. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué pasa que el rendimiento es... A ver, esto lo podemos ver en un motor. Sabemos que ¿cómo explicarlo? Se presentan pérdidas constantes que tenemos en el hierro, ¿ya? En el hierro tenemos pérdidas en el núcleo, todo eso, que son constantes. Entonces, por ende, en un principio solamente tenemos esas pérdidas. Luego empiezan a aparecer la carga, ¿ya? Y con la carga empieza a verse minimizadas estas pérdidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos más potencia útil siendo utilizada. Entonces, o sea, la potencia absorbida por la red va a ser más útil, o sea, va a ser más usada, por decirlo así. Por eso la eficiencia aumenta. Luego de eso tenemos la curva de corriente de entrada versus potencia de salida. Bueno, aquí vemos que acá tenemos la relación básica que para mover carga necesita más corriente, ¿ya? Entonces a medida que va aumentando la carga, la corriente va aumentando. Ya eso es proporcional. Sabemos que eso, sabemos que están relacionados directamente.
Luego de eso tenemos algo muy parecido con el factor de potencia. Acá, como el factor de potencia va de la mano con la corriente, en un comienzo la corriente es full, es muy reactiva. Ya esto debido a que no hay, que la que predomina es la corriente que establece el flujo, ya en el núcleo. Entonces por eso en un comienzo el factor de potencia es bajo. Entonces, pero a menudo que le vamos poniendo más carga, esta corriente, al igual que antes, es más chica, entonces la corriente ya no es tan reactiva, entonces el factor de potencia aumenta, ¿ya? Tiende a su valor nominal. Luego tenemos la de deslizamiento con potencia salida. Bueno, acá también tenemos que la medida que va aumentando la carga, el deslizamiento igual aumenta. Esto debido a que es como que estuviéramos poniéndole más peso al motor, entonces se va aumentando la diferencia que hay entre la velocidad síncrona y la velocidad del eje. Es como que con el peso que le agregáramos frenáramos el rotor. Entonces de esta forma el deslizamiento aumenta. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la gráfica. Bueno, luego acá está por el otro escenario. Bueno, luego vamos al siguiente escenario que es control por número de... Perdón. Ya, acá vamos a hacer un escenario 3 que es de control de velocidad. ¿Ya? Vamos a hacer primero con el control por número de polo. Para este control se presentaron cuatro tipos de cuatro tipos de casos, ¿ya? Que va a ser con 2 polos, 4 polos, 6 polos y 8 polos que va a originar la máquina. De esta forma, como lo simple, lo único que cambia acá es la velocidad síncrona y esto nos cambia el torque y la velocidad mecánica, porque estas dependen de la velocidad síncrona, ¿ya? Entonces va a cambiar. Van a cambiar estas dos variables, el torque y la velocidad síncrona, que ya lo vamos a ver. Vamos a graficar velocidad mecánica versus torque eléctrico y lo vemos al tiro. Acá está. Como vemos, partimos desde la velocidad, si no me equivoco, la roja es la de... Sí, esta vendría siendo la del originalmente, como se dio el motor. Esta. Entonces tiene un torque elevado, pero la velocidad es baja. O bueno, la velocidad es la nominal del motor. Pero como queremos realizar un control de velocidad, aquí no se puede hacer como que variar de a poquito, ¿no? Acá es como o 2 polos, o 4 polos, o 6 polos. Entonces el cambio es abrupto, entonces no es un control preciso. Y aparte que baja el torque, ya por lo que mencionamos antes, que está relacionado en la fórmula directamente con el torque eléctrico, el tema de los polos, ¿ya? Vemos como el torque disminuye, pero la velocidad aumenta. Luego vamos al siguiente caso, que es la tensión de alimentación. Ya, este tema es bastante sencillo. Bueno, acá como vemos hicimos el código poder ir manipulando la tensión para cuatro casos distintos, para el 100% de la tensión nominal, 90, 80 y el 70. ¿Ya? La velocidad no cambia. El torque sí. ¿Por qué? Porque el torque es proporcional al voltaje al cuadrado. Ya la velocidad no va a cambiar en absoluto. Va a mantenerse siendo la misma. Entonces no es un método de control de velocidad. Lo que sí en el laboratorio pude yo ver que cuando no se tiene carga, tenemos una brecha pequeña en el comienzo. Por ejemplo, estamos, no sé, pues, alimentando el motor con 50 volts y tenemos una velocidad para ese voltaje. Pero cuando aumentamos, no sé, a 80 volts, la velocidad cambia igual, pues. Entonces es como un control de velocidad muy pequeño, pero es netamente cuando está en vacío, ¿ya? En este caso, generalmente siempre vamos a tener un motor con carga, por lo que, porque no nos interesa como que un motor conectado a nada, nos interesa hacer algún trabajo con el motor. Entonces, como digo, este método no va a ser muy eficiente, no va a servir para nada. Luego tenemos el control por resistencia agregada, que este tampoco, según yo, es un control preciso. ¿Ya? Acá hacemos los cálculos. Lo único que hacemos es agregar, bueno, hacer nuevamente los cálculos de la resistencia, perdón, de la impedancia, la corriente,
todo eso, ¿ya? Pero ahora con una resistencia agregada. ¿Cuál va a ser nuestra resistencia agregada? Hicimos los cuatro casos de resistencia agregada de cero, resistencia, por acá está, de 0.5 de la misma R2, después 1.5 y después 2, ¿ya? Y hicimos todo el código y graficamos todos esos casos. Y nos da la siguiente. El torque no se ve afectado, pero el control de velocidad es pequeño, o sea, la variabilidad que hay en la velocidad es pequeña. Por eso digo que no es como algo muy efectivo. Lo que sí cambia sí es el torque de partida que tenemos acá. Como vemos, lo va aumentando. ¿Ya? Entonces nos cambia principalmente eso. Pero el torque máximo no cambia. No es lo que manipule eso. Manipula solamente la velocidad, pero en pequeña variabilidad. Y el torque lo cambia. El torque de partida lo cambia harto. De hecho, es, según yo, lo que para lo que más sirve, que es para manipular el tema de la partida. Luego tenemos el control por frecuencia, ¿ya? Este que según yo el que precisamente se ocupa, ¿ya? El de frecuencia con voltaje y frecuencia constante, esa proporcionalidad constante, ¿ya? No solamente con la frecuencia, o sea, con el voltaje constante, sino que con esos dos. ¿Por qué? Porque se produce ahí, vamos a ver ya, un tema con el torque. Bueno, acá hicimos todo el código nuevamente, manipulamos la reactancia, que es lo principal que cambia con la frecuencia, y la frecuencia sí, pues también cambia la velocidad síncrona. Entonces hicimos todo esto para que se genere el cambio correctamente y graficamos el torque con la velocidad. Acá lo mismo con un 0.6 de la frecuencia, también manipulamos la reactancia y todo eso. Acá igual, acá lo mismo y graficamos. Omega F, sí, ahí graficamos todo eso. Vamos a tener lo siguiente. Ya ver, acá partimos, si no me equivoco. Déjeme ver, a ver. Nuestro principal fue este de acá, el red. El red. Ya, entonces a medida que vamos disminuyendo la frecuencia, vemos cómo el torque aumenta, pero la velocidad síncrona disminuye. ¿Ya? Nuestro principal tema con esta, porque la velocidad la podemos manipular bien, la frecuencia sí tenemos, no es como los polos, que la que era o 2 o 4, sino que acá sí podemos pasar valores, la variabilidad sí es mejor, ¿ya? Pero acá el tema que nos complica es el torque, cuando solamente se manipula la frecuencia con un voltaje constante, ¿ya? Entonces el torque acá va a aumentar, la velocidad va a disminuir, y si se aumentara la frecuencia, pasaría esto, que se aumenta la velocidad, pero disminuye el torque también. Entonces el tema, nuestro principal problema acá es el torque, porque sí nos permite variar la velocidad, pero no el torque cambia, y no queremos eso tampoco, queremos variar la velocidad ahora. Entonces vámonos al siguiente, que es frecuencia con voltaje, o sea, con esa proporcionalidad constante, que es lo que nos interesa. Vamos al tiro acá. Ya acá el torque, lo normal sería que como este motor, bueno, las características de este motor me hacen como hacer que sea más notorio que el torque como baja harto o sube harto. Pero acá lo principal que tenemos que fijarnos es que la velocidad es nuestro principal foco. Entonces la cambiamos bien. Pero la proporcionalidad que estamos haciendo, bueno, la que yo hice acá está mal. O sea, me refiero a que, no sé, acá la frecuencia está a 0.8 y acá el voltaje igual. Entonces, no, pues ahí tendríamos que buscar la frecuencia para esta máquina correcta. O sea, buscar la proporcionalidad y mantenerla constante. Ya, entonces quizás, no sé, pues la frecuencia sea 0.8 pero el voltaje sea 0.90 y algo. Ya, entonces eso va a permitir que el torque se mantenga constante, pero la velocidad varíe. Este es el método más ocupado para variar velocidad, que es frecuencia con esa proporcionalidad constante. Ya eso es lo que se ocupa con los variadores de frecuencia. Luego tenemos, bueno, lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y tenemos el último caso, que es el caso que yo planteé. Bueno, yo quise estudiar lo que es el arranque. ¿Ya? Acá la carga va a ser constante, siempre va a ser la misma carga. Bueno, sabemos en el arranque el deslizamiento va a ser 1, ¿ya? Tenemos que un voltaje arranque 1, todo eso 1. Calculamos lo mismo con ese mismo deslizamiento.
ya lo sé, todo lo mismo acá de siempre. Tenemos el I2 de arranque, la magnitud también, y el torque, ¿ya? Acá ya lo hice correr. Para este motor, la corriente de partida es de 4.8, eh, perdón, es de 4.8 la nominal, y el torque de partida es 0.2 la nominal. Ya, entonces tiene una corriente alta y un torque, yo diría que bajo, la verdad, bastante bajo, torque de partida bajo. Entonces, lo que hicimos es ver este análisis con, bueno, arranque directo sabemos que es el que tenemos recién, resistencia agregada al rotor, en nuestro primer caso. Entonces, agregamos una resistencia al rotor. ¿Qué nos permite esto? Bueno, acá, bueno, como dije antes, no puedo echar a correr el código, me gustaría echar a correr el código, pero se me corta el video. Acá manipulamos la resistencia agregada que queremos agregar. Entonces esto nos va a cambiar todos los parámetros acá, ¿ya? Nos va a cambiar esto de acá. Tenemos que calcular una corriente y todo eso. Acá para encontrar la resistencia agregada, no sé, pues nosotros digamos que queremos establecer un límite de, en este caso, de 4.2 la corriente, de la corriente nominal, la corriente de partida, ¿no? Bueno, si queremos establecer, no sé, que sea un límite de 3.5 la nominal, podemos hacer eso, podemos buscar esta resistencia agregada mediante cálculo, ¿ya? Eso es lo que está enfocado mi análisis, en querer buscar una corriente específica con un torque específico. Entonces yo estaba viendo los tres métodos que vi acá, que son con la resistencia agregada al rotor, que según yo es la más efectiva, pero es una resistencia que va a disipar potencia. Ya entonces esa potencia igual son pérdidas, se traduce en una pérdida. Ya, luego tenemos el voltaje con frecuencia, que según yo creo que es la que se ocupa, ya que son partidores suaves, que lo mencionó el profe en clase. Pero primero fue como esto, la resistencia al rotor. ¿Qué vale la magia de esto, de la resistencia al rotor? Tenemos esto en un comienzo, ¿no? 4.8 y ahora la bajamos a 4.2 con esa resistencia. Y el torque se aumentó igual. Eso es lo bueno de una resistencia de que me varía tanto la corriente de partida como el torque. El torque me lo aumenta y la corriente me la disminuye. Eso queremos con la corriente, disminuirla. El torque que sea necesario para mover la carga que tiene en un comienzo. Ya, porque si no se puede producir un rotor bloqueado, un cortocircuito y todo malo. ¿Ya? Luego, con el voltaje de frecuencia usamos lo mismo de arriba, solo que esta vez que con el S, bueno, acá ocupamos más arriba hicimos un control de velocidad con voltaje y frecuencia constante. Acá hicimos lo mismo, pero ahora con el S igual a 1. ¿Ya? Si se fijan, este que hizo fue bajarme la corriente, sí, harto, me la bajó harto, pero igual me bajó el torque. No quiero eso yo. No quiero que me baje el torque. Entonces, ahí se me produce una incongruencia yo busco que la corriente disminuya, pero que no me sacrifique el torque, porque si no, no voy a poder mover la carga y claro, se produce todo lo malo que dijimos, ¿ya? Entonces, si pudiera manipular esto, no puedo. Pero principalmente eso, que tenemos estos dos métodos. El método que más hace lo que queremos es el de la resistencia agregada. Pero tenemos estos temas que disipa energía, que al final son pérdidas, ¿ya? En cambio con esta, si bien son más caros para poder controlar, igual son efectivas, porque variar voltaje y frecuencia, vimos que la frecuencia igual en un punto nos aumentaba el torque, ¿ya? Entonces podemos ver cómo también nos puede llegar a aumentar el torque con distintos tipos de voltaje y frecuencia, ¿ya? Manteniendo la proporcionalidad igual. Y eso sería mi código, ¿ya? Muchas gracias.